Recuerdo haber leído hace un tiempo la historia de un hombre que estaba metido en serios problemas. El rey le había sentenciado al linchamiento, en ese entonces la pena capital. Sin embargo, el rey le dijo a este hombre que él tenía una manera de evitar el castigo. Tenía que pagar cierta cantidad de dinero, exactamente $3,000. El hombre en su desesperación, el todo nervioso, se quita el sombrero y comienza a pedir al público que expectante miraba aquel evento. La gente fue movida a misericordia y comenzó a dar sus donativos. Inclusive el mismo rey también dio algo de dinero. Al final, cuando ya se tuvo la recolección, se comenzó a contar y se había juntado $2,900. Esto puso más nervioso a aquel hombre. Entonces, en su desesperación, en su preocupación, el hombre comienza a buscar en sus bolsillos aquella moneda que le podía evitar el castigo. Y revisaba sus bolsillos, el derecho, el izquierdo, el de abajo, el del otro lado también, y no encontraba. En eso revisa el bolsillo interior, la que nosotros llamamos la secretera, y allí encuentra un centavo. Con alegría, sin embargo con mucho sudor, presenta aquel centavo al rey y fue salvo. Un centavo le salvó la vida, un centavo le salvó del castigo. En esta serie de Romanos, nosotros vamos a ver la forma como Dios salva al pecador. Generalmente se ha dicho o se piensa desde la teoría de Arminio de que la salvación es un 99% de Dios y un 1% contribuye el hombre para su salvación. Sin embargo, en esta epístola y en el capítulo 3:21 en adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta que la salvación es el todo de Dios. La salvación es un acto divino, es un acto de Dios, en la cual el hombre no participa. Dios es el autor de nuestra salvación. Otra cosa importante que vamos a observar también en estos versos que vamos a estudiar es que la salvación es un acto realizado, es un acto histórico. Esto quiero remarcar muy bien cuando digo histórico. No sucedió en la vida del creyente. No tiene nada que ver con la vida actual del creyente, aunque sus efectos, por supuesto, están hasta ahora. Sin embargo, es un acto histórico que fue hecho fuera de nosotros en un lugar llamado Palestina o Monte Calvario. Y que no haya lugar para la jactancia en que nosotros contribuimos en algo para nuestra salvación. La Biblia presenta que la salvación es un acto de Dios fuera de nosotros, aparte de nosotros, en la persona de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Romanos 3, 21, porque aquí nos quedamos la semana pasada. Dice así: pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y por los profetas. Es interesante notar que en el griego la primera palabra que está en este verso 21 es pero ahora. Pero ahora. Si ustedes no más recuerdan, en la lección pasada nosotros vimos la situación en la cual nos encontrábamos, en la total bancarrota. La Biblia decía en Romanos 3, 9, 10 y 11 que no había justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Además de eso, también en Romanos 3:20, 19 y 20, decía
de que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Es decir, el hombre estaba condenado a la sentencia de muerte. El hombre estaba sentenciado a la cadena capital, la muerte. La ira de Dios debería descargarse sobre la humanidad entera y no había escapatoria, ya sea gentil o judío que estaba sujeto, sometido a la ley, también estaba condenado a la muerte. Y humanamente no había nada para librarnos, para evitar la muerte. La humanidad entera estaba condenado al justo juicio de Dios. Sin embargo, el verso 21 del capítulo 3, pero ahora, esa palabrita, pero ahora, es una palabra que cambia nuestra situación. Es una palabra de esperanza. Pero ahora, aunque tú estás condenado a la pena capital, aunque tú mereces el castigo, aquí en el verso 21 hay una esperanza, hay una salida. Esta salida es el remedio de Dios para la humanidad. Pero ahora es el tema de la cruz del Calvario. Pero ahora es la salida que Dios tiene para redimirnos y rescatarnos. Y Pablo también, para que su público no se confunda y siga dependiendo de las obras de la ley para justificarse, Pablo dice, pero ahora, aparte de toda ley, sin mediación de la ley, sin obras de la ley, sin la participación de la ley, separado de la ley, Dios ha encontrado una manera de salvar a la humanidad. De verdad, esta palabra, pero ahora, es un nuevo comienzo para nosotros. Porque en el pero ahora interviene la cruz del Calvario, la muerte cruenta y vicaria de Jesús a nuestro favor. Se ha revelado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios está en contraposición con el tema también anterior. Si acuerdan, el tema anterior de Romanos 1:18 era porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Pero ahora la justicia de Dios, aquella justicia se ha revelado, se ha manifestado. Otra cosa interesante es que está en el tiempo pasado. No es una justicia que se va a revelar en el escatón, es decir, en los eventos finales, sino que es una justicia que se ha manifestado. Es una justicia que ya se ha revelado. Es algo que ya está concretado. Es algo que ya está hecho. ¿Sí? El Evangelio no es algo que se va a hacer en el futuro. No es algo que tampoco se hace en tu corazón. Aunque vuelvo a recalcar para que no se me entienda mal, el Evangelio tiene consecuencias, por supuesto, en la vida del creyente, sin duda alguna. Sin embargo, pero ahora se ha manifestado, es algo que Dios hizo en el pasado, en la persona de su Hijo Jesucristo. Se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Esto significa respaldada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley, no vaya a entender, a veces nosotros entendemos ley, los 10 mandamientos, ¿no? Cuando un adventista del séptimo día ve la palabra ley, generalmente piensa en los 10 mandamientos porque así nos educaron. Sin embargo, si usted quiere hacer una exégesis rigurosa de esta palabra ley, la ley significa la voluntad de Dios para el hombre. Tiene que ver con los escritos de Moisés, los 5 libros del Pentateuco.
Para un judío, él no separaba ley ceremonial o ley moral, ¿no? O los 10 mandamientos. Para un judío, la palabra ley era toda la voluntad de Dios, revelada, ¿no? En el Pentateuco. Sin embargo, Pablo está hablando de que la ley respalda este evangelio que él predica, esta buena nueva. La ley venía diciendo del acto de Dios Salvador en su Hijo, en un Mesías. También dice respaldada por los profetas. Sin duda alguna fueron los profetas que a través de sus profecías nos hablaban del siervo sufriente, nos hablaban del dador del descanso, nos hablaban del deseado de todas las gentes y que en algún día, en un punto de la historia, se iba a manifestar trayendo salvación y redención a su pueblo. Sin duda alguna, la ley y los profetas no tienen el evangelio en su esencia. Sin embargo, ellos anunciaban la venida de un rey, un Mesías, Salvador, que iba a morir por la humanidad. El Antiguo Testamento, las Escrituras, entonces dan testimonio de la venida de esta salvación. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y por los profetas. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora Dios se va a manifestar revelando su justicia, ¿no? De esa manera su ira va a encontrar satisfacción. Vamos a leer en el siguiente texto. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, esta justicia no es la justicia humana, no confundamos. Theos es el acto de Dios. La justicia procede de Dios. No es justicia humana, porque nuestras justicias son, según Isaías 64:6, como trapo de inmundicia. Dios ha manifestado su justicia. ¿En quién manifestó su justicia? Dice allí, por medio de Jesucristo. Jesucristo es la persona que Dios colocó para revelar o manifestar su justicia. La ira de Dios exigía la muerte del pecador y Dios puso a Jesucristo para que allí se manifieste que Dios es un Dios justo y que no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, que creyendo en esa justicia, tú eres libre de la ira de Dios, tú eres libre de la sentencia de muerte. No me voy a meter en el asunto del griego porque algunas versiones, algunos traductores traducen como si fuera la justicia de Cristo, ¿no? No la fe del creyente, sino la justicia de Cristo. Da igual, porque al final está hablando de la justicia de Cristo y también de la fe que tiene que tener la persona en el Salvador. Sigamos con el siguiente texto, el 23. Por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Otra versión dice, están destituidos de la gloria de Dios. Es como que vuelve al tema anterior de Romanos 3, 9, 10, a 19 y 20, ¿no? Claro, quiere que su audiencia entienda una vez por todas que el hombre estaba en la completa debacle, en bancarrota. Su destino era la muerte. Él estaba destituido del favor de Dios. Destituido del favor de Dios. Carecía de toda justicia. Sin embargo, Dios en un punto de la historia decidió salvarlo. Y el 24 vuelve al tema.
pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del verso 19? Donde decía, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. ¿Sabes? El antónimo de condenación es justificación. En el veredicto anterior Dios había declarado que todos los hombres estaban sentenciados a la muerte. Pero ahora en el verso 25 nos dice que Dios encontró una manera de justificarte. La palabra justificar significa declarar inocente. Y es interesante también, dice, justificados gratuitamente. Es decir, que para que Dios nos declare inocentes, sin culpa, libre de la muerte, no nos cuesta nada, es gratis. Y no tienes que pagar un centavo para ser justificado, como aquel hombre que te conté en la ilustración. No, es gratis. Gratis es gratis. Te pongo un ejemplo para que más o menos entiendas. Si yo, la hermana María, cumple años y, y la iglesia le va a festejar su cumpleaños, eh, le pediría a la hermana María 10 centavos para el papel de regalo. Te pregunto, ¿eso sería un obsequio? ¿Eso sería un regalo? No, ¿verdad? Porque el regalo es una sorpresa, porque el regalo es de balde, porque en el regalo no interviene, no participa el que la recibe. El regalo es completo. Asimismo, querido amigo, querido hermano, la redención, nuestra justificación no depende de nosotros, no depende de nuestra humildad, no depende de nuestras oraciones, no depende de nuestros aportes económicos, no depende de que si comulgo o me confieso, no depende de pagar alguna indulgencia, no depende de algún acto que yo haga, llámese bautismo, llámese ayuno, como quiera llamarse. La salvación no nos cuesta ni un peso. El texto bíblico dice, pero son justificados gratuitamente, sin tu participación. La justificación es un acto de Dios. Dios ha decidido en Cristo declararnos sin culpa, declararnos libres de toda condenación. Esta es la aurora del Evangelio. Este es el centro del mensaje paulino, el Evangelio, un acto de Dios de librarnos en su Hijo de toda culpa y toda condenación. Y por favor entiéndase de una vez por todas, es gratuito. Increíble, ¿verdad? Y así son las buenas nuevas. A veces no las creemos. Y creo que mucha gente, muchos religiosos, ignoran esto y creen que tienen que dar algún gramo para su salvación. Pero si el hombre diera algún gramo para su salvación, estaría diciendo que lo que Jesús hizo por nosotros no fue válido o no fue suficiente. Sin embargo, la Biblia habla que el sacrificio de Jesucristo fue total, eficiente, suficiente. Él expió nuestros pecados completamente. Otro término que usa allí, como parece que fuera una redundancia, dice gratuitamente por su gracia. La salvación es gratis, pero también es por gracia. ¿Sabes? Yo creo que Dios en su sabiduría puso estos dos términos, gratuito y por gracia. La palabra gracia significa sin causa. O sea, no hay nada bueno en nosotros para que Dios nos bendijera con la justificación. No lo mereces.
es gratis, es sin tu participación, es por gracia, es decir, es un favor de Dios. Sí, no es por tu conducta o por tu comportamiento. No lo mereces. Y hemos visto en los versos anteriores que lo que merecemos es la muerte, la muerte, la muerte. Merecemos el castigo, somos culpables. Pero oh bendita gracia, sin merecerlo, nos justifica, nos declara inocentes. ¿No te parece que esto es una maravilla? ¿Y cómo vamos a menospreciar la bondad de Dios, su inmensa misericordia? Deberíamos recibir esto, creer en esto, porque esto constituye el Evangelio. Me emociono cuando explico estos pasajes bíblicos, porque también miro al mundo religioso y noto que la gente tiene otro camino para ir al cielo. Pero la Biblia nos presenta que el camino para ir al cielo es Jesucristo y su sangre preciosa derramada por nosotros. Sigamos con los siguientes textos bíblicos. Mediante la redención realizada por Cristo Jesús. La justificación es un acto de Dios de declararnos inocentes gratuitamente y por su gracia, es decir, sin merecerlo. Y el otro texto dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención significa rescate o pago. Jesucristo tuvo que efectuar el pago, no de $2.999, sino el pago total, completo. Para nuestra justificación, alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que aplacar la ira de Dios. Jesucristo fue el que efectuó el pago. No fue un pago a medias, no fue un 99%, fue un pago total, completo. Hermoso pasaje bíblico. El 25. A quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravilla de la redención. Romanos 1:1 decía Pablo apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, amigos, Dios colocó a su Hijo como sacrificio expiatorio. Dios nos dio a su único Hijo. Dios expuso a su Hijo para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y aquí dice, a quien Dios puso como sacrificio expiatorio. Voy a hablarte un poco de la palabra propiciación. Viene del tema del santuario. Quiere decir gilasterión. Era la tapa que cubría a la ley de Dios. Estaba sobre encima aquella tapa. Sin embargo, Pablo usa la palabra propiciación también del griego clásico. Los dioses paganos eran dioses airados, enojados, y que cuando a la persona pagana le iba mal sus cosechas, no había lluvia, cosechaban poco, la creencia era que su Dios estaba enojado, y si que ellos querían calmar a ese Dios que estaba airado, ellos tenían que presentar un sacrificio, ¿sí? Muchas veces era la vida de un hijo. Y era el adorador el que se sacrificaba, era el adorador el que otorgaba algo a su Dios para que la ira se calmara. Pablo usa esa palabra propiciación, pero solo la usa prestada, para hacernos ver de que Dios no procede de esa manera. No es que tú tienes que dar algo para contentar a Dios.
No es que tú tienes que hacer un gran sacrificio para que ese Dios esté satisfecho. No, Pablo nos dice que Dios colocó a su propio Hijo para que a través de él encontrásemos un medio para ser perdonados. Yo leí o escuché hace un tiempo también que cierta madre en la India estaba con sus dos hijos junto al río. Ella tenía un hijo mayor de unos 18 años. Él era simpático, hermoso, esbelto, bien parecido. Pero también tenía otro hijo de 15 años, deformado, con síndrome de Down, ¿sí? Con mala apariencia. Enfermo era el muchacho. Un misionero pasó por allí y vio, ¿no?, a esa madre con sus dos hijos junto al río. Después de cierto tiempo, cierto rato, el misionero pasó por el mismo lugar y algo le llamó la atención. La madre estaba solo con un hijo, le faltaba el otro. Estaba con el hijo con síndrome de Down, ¿no?, aquel que estaba enfermo, ¿no? El misionero se le acercó y le preguntó qué era de su otro hijo. La madre le dijo de que le había otorgado a su hijo, a la serpiente, que era el dios de ellos, para que le vaya bien el próximo año, como expiación. El misionero horrorizado le dijo, pero ¿qué hizo, señora? Le dijo que así era la exigencia de su Dios. El misionero le dijo, pero ¿por qué no le dio al otro hijo, al que está con síndrome de Down? No, nuestro Dios exige, dijo la señora, sacrificios perfectos. Saben, así están las religiones hoy en día. Es el hombre que tiene que sacrificarse. Es el hombre el que tiene que golpearse el pecho. Es el hombre que tiene que subir empinados cerros con el fin de ganar la aceptación, la aprobación de Dios. Sin embargo, en esta epístola hermosa, Pablo nos presenta que Dios decidió regalarnos, Dios decidió sacrificarse, Dios decidió sufrir por nosotros, Dios colocó a su Hijo como sacrificio expiatorio para que su ira sea calmada. Amigo oyente, no eres tú el que tiene que sacrificarse. Dios ya lo hizo. Y estas son las buenas noticias que tienen que ser predicados por todo el planeta Tierra. Los últimos textos dicen así: para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay gente que dice que en el Antiguo Testamento Dios era malo, que Dios era un Dios demasiado exigente. Puede ser verdad. Sin embargo, el texto dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Sabes, desde la caída de Adán y Eva, Dios fue excesivamente misericordioso. Ninguna persona, ninguna recibió el justo pago por sus pecados. Ninguna persona recibió la ira de Dios. Si bien es cierto Sodoma y Gomorra, si bien es cierto el diluvio, pero eso no es la ira de Dios. Es una muerte como la que nosotros morimos, nos accidentamos, viene un terremoto y morimos. Esa es la primera muerte. Ese no es castigo, el justo juicio. La ira de Dios no había sido descargada sobre ningún ser humano desde que cayó el hombre. Nadie ha muerto por la ira de Dios. La ira de Dios no se había revelado porque en el Antiguo Testamento Dios tenía paciencia. En el Antiguo Testamento Dios pasaba por alto los pecados. Pero llegó el momento de que Dios tenía que ser justo y manifestar su justicia. Llegó el momento que su ira tenía que ser descargada. Y fue en la cruz del Calvario donde Dios descargó su ira sobre su propio Hijo.
para salvarnos, para redimirnos. Desde el Edén hasta nuestro tiempo, solo una persona recibió la ira de Dios. Fue Jesucristo. Con razón, Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo por nosotros, para nosotros. Dios abandonó a su Hijo por salvarnos a nosotros. Y nosotros deberíamos orar: Padre, ¿por qué me has aceptado? Te aceptó por gracia y sin merecerlo. Continuamos con el siguiente texto. 26. Con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La cruz del Calvario demuestra al mundo entero y al universo de que Dios es Dios justo, que no tiene por inocente al culpable. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. No fueron castigados los hombres, pero fue castigado su propio Hijo, y la cruz demuestra de que Dios es justo, castigando al sustituto de los pecadores, por encontrando una manera de ser misericordioso. La cruz del Calvario tiene esos dos polos. Por un lado demuestra que Dios es justo y que no tiene por inocente al culpable, porque en el sustituto ha castigado a la humanidad. Pero también demuestra que hay una manera, hay un método de salvarnos. La cruz del Calvario demuestra que Dios es misericordioso y que a través de la muerte de Jesucristo nosotros también somos salvos. Con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesús. 27. La conclusión de Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Sabes dónde está la jactancia? No hay ningún motivo, ninguna razón para que nosotros nos jactemos. No hemos dado ningún centavo para que Dios nos salvara. No es ningún aporte nuestro. ¿Dónde está la jactancia? No podemos decir en el cielo: yo llegué porque me esforcé, yo llegué porque ayuné, yo llegué porque me arrepentí. No, la salvación es de Dios, Deus gloria. De un comienzo a un final, la salvación es un acto de Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es algo que tenemos que aceptar. Debemos poner nuestra mano para aceptar que así es. Y no hay ningún motivo de jactancia. La gloria sea para Dios. ¿Por cuál ley? No por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Ahora dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Hace poco escuché de que cierto pastor está diciendo a la gente, a sus feligreses, de que si ellos siguen esta doctrina de la salvación por gracia, ellos van a recibir la perdición. Si ellos se separan de cierta denominación, a ellos les va a venir el juicio de Dios. Y fuera de la iglesia no hay salvación. Si ellos están fuera de la iglesia, no se van a salvar. Esa es una situación aberrante y va en contra de la palabra de Dios. La salvación no se encuentra en la iglesia, la salvación está en Cristo. Y si tú crees en Cristo, así el mundo te condene, las iglesias te condenen, en Él has sido justificado y por Él tu nombre está en los libros del cielo. Quien quiera que sea judío, gentil, católico, evangélico, si crees en Jesucristo, tú eres salvo. Finalmente, porque hay un solo Dios que justificará por tanto a la circuncisión
como a los incircuncisos. ¿Sí? Él justifica tanto al que depende de la ley como al incircunciso. La justificación es para todos. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Sí? La salvación es por la fe y la ley testifica y confirma que el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que entendamos esta verdad y que no lo tomemos como un tema más, como una doctrina más, como la doctrina para el comienzo de la vida cristiana y de ahí nosotros tenemos que ir por otros lares. No, el Evangelio es el centro de toda teología. El Evangelio sustenta cualquier otra doctrina. El Evangelio es la columna vertebral del mensaje cristiano. Si quitamos de los púlpitos el Evangelio, la iglesia ha perdido su sabor. La iglesia habrá dejado de ser la sal de la tierra. Quiera Dios de que esta verdad explicada pueda calar en el mundo y la tierra pueda ser llena de su gloria, como dice Apocalipsis 18. Que Dios te bendiga, fue un gusto compartir contigo la palabra de Dios. Amén.